Gracias por asistir. Hoy es el segundo bloque de infecciones oportunistas en pacientes con VIH. Listo. Entonces, ya pues Luis Felipe les habló de algunos patógenos con un conteo de CD4, ¿cierto? A mí me corresponden los que son un poquito más severos en el término de los conteos de CD4 cuando, cuando ya está más depletado el sistema inmune. ¿Listo? Entonces, pues esta es una gráfica que ustedes casi que se la tienen que saber de memoria y es a partir de cuántos conteos de CD4 uno esperaría encontrar una infección porque el enfoque parte de ahí, ¿cierto? Si ustedes tienen un paciente sospecha de VIH, lo primero que tienen que pedir es un conteo de CD4 para poder hacer una aproximación y eso casi que les descarta una cantidad de patologías. Ejemplo, si tiene 500 CD4, usted dice, bueno, no es criptococo ni toxoplasma, o sea, es casi que imposible, ¿cierto? Entonces, uno siempre debe llegarlo. Lucho les ha dicho que en segundo nivel pues es muy difícil tenerlos, pero en tercer nivel pues ya es un poquito más frecuente. Lo que sí es que el examen sigue siendo un poquito demorado, ¿sí? Un conteo de C4 se demora más o menos 15 días, entonces son 15 días de espera. Ya hay unos equipos que le dan un conteo de C4 en 70 minutos, pero pues no han llegado todavía, que yo sepa no han llegado a Colombia, los estaban ofreciendo, pero pues las instituciones que acá en Manizales todavía no lo ofrecen, pero muy posiblemente en el curso de unos 4 o 5 años ya estén disponibles y le den a uno un enfoque un poquito más rápido, ¿listo? Vamos a empezar por toxoplasma, sabemos que es un parásito que es zoonótico y es quizás el más frecuente en el mundo. Hay que saber que toxoplasma es un patógeno intracelular completamente obligado, él no vive en el medio extracelular. La seroprevalencia en Colombia es del 60%, los cuales nos ponen un riesgo muy alto a todas las personas expuestas de sufrir una reactivación si el sistema inmune se depleta en alguna vez. Listo. La fuente más frecuente es la contaminación del agua, el consumo de carnes crudas y vegetales contaminados. No es tener gatos en la casa, no, ese no es el principal factor de riesgo. Listo. Los estudios de seroprevalencia que se han hecho en el eje cafetero, que son muy buenos, dicen que la seroprevalencia oscila entre un 30 y un 60%. ¿Con qué se asocia toxoplasma? Con zonas de poca salubridad, ¿cierto? Por personas que no tienen, por ejemplo, un acueducto y un alcantarillado que tenga un sistema de filtrado efectivo, obviamente van a sufrir más toxoplasmosis o más bien van a tener una mayor seroprevalencia. El hecho de que yo esté infectado por toxoplasma y que esté de forma latente no implica que yo desarrolle las manifestaciones clínicas, pero obviamente en esa población, cuando se le baja el sistema inmune, van a tener más incidencia de reactivación de toxoplasma, ¿cierto? Acá en el eje cafetero se han hecho unos estudios de contaminación en carne de aves y de res y se ha encontrado una contaminación hasta en el 60% de las muestras estudiadas. Eso fue haciendo unos estudios en las carnicerías de barrio, pues por así decirlo, y miraban en cuánto encontraban PCR positiva de toxoplasma. O sea que muy probablemente casi que el 60% de los que estamos aquí, así tengamos acueducto de alcantarilla, como comemos carne, ¿cierto? En algún momento nos podemos dar infectado y ahí está el toxoplasma latente, listo. En inmunodeprimidos, digamos que el curso clínico es muy variable, ¿cierto? Sabemos que en pacientes inmunocompetentes las formas más comunes son la coriorretinitis por toxoplasmas, quizás la más frecuente, que se presenta más que todo en personas jóvenes, en adultos jóvenes o niños que sufren pues la transmisión vertical. Y algunos pueden sufrir esto que es como las adenopatías por toxoplasma, que acuérdense que es una adenopatía grande o dos, ¿cierto? Asimétrica, ¿sí? Ahí hay un toxoplasma que se está replicando, ¿cierto? Entonces esas son las formas inmunocompetentes, pero en pacientes inmunocomprometidos la forma más frecuente es sistema nervioso central y luego ocular. Hoy no vamos a hablar del ocular, ¿sí? Porque ocular nos vamos a meter más que todo es en citomegalovirus, pero vamos a ver pues con unas cositas importantes. Es una causa frecuente de fiebre de origen desconocido. La fiebre puede aparecer mucho antes de las manifestaciones clínicas. Es decir, paciente con VIH que esté, digamos, con fiebres recurrentes y todavía no ha hecho, y pum, a los 15 días convulsiona. Entonces, por eso durante esos 15 días los estudios será una fiebre de origen desconocido porque no tiene focalidad. ¿Listo? En toxoplasma en el sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos no van a ver el granuloma que se ve en un inmunocompetente, porque usted para hacer granulomas necesita linfocitos funcionales y es precisamente lo que carecen estos pacientes con VIH. ¿Listo? Hay unas zonas de necrosis, eso sí, muy extensas y hay una forma como que se enquista y eso es lo que uno ve en las resonancias que ahorita vamos a ver una imagen. Digamos que el gol estándar para usted decir, uy, si eso es una toxoplasmosis, es ver los taquizoitos en una biopsia.
pero pues hacer una biopsia estereotáxica sistema nervioso central todavía no estamos a ese nivel y sigue siendo una forma bastante invasiva pues de hacer un método diagnóstico. Por eso nos valemos de las otras pruebas que no son tan sensibles ni específicas, pero que siguen siendo el método que más utilizamos. Pero, muy importante, esto sí quiero que se lo graben, listo, si ustedes van a estar sospechando un toxoplasma, en donde sea, en un ganglio, en una lesión en piel, en sistema nervioso, si ustedes no piden la tinción de hematoxilina de eosina, no van a ver absolutamente nada en la biopsia. Y las pedidas de las tinciones no es del patólogo, es de ustedes, porque ustedes son los que están sospechando algo. Usted manda una biopsia y él dice, bueno, no, en las tinciones frecuentes que yo uso veo un infiltrado linfocitario atípico. Te quedas sin diagnóstico, ¿cierto? O se va a demorar más o menos 20 días más en que le aprueben las tinciones. Si uno las pide de entrada, yo estoy pensando, este bicho, por favor hágame esto, él de entrada hace eso y vamos a tener un diagnóstico más rápido. Es su responsabilidad de ustedes. Si ustedes no lo piden en el paquete, no lo van a hacer de rutina, se los garantizo. ¿Listo? Eh, la encefalitis por toxoplasma, digamos que es la lesión focal a nivel del sistema nervioso central más frecuente en pacientes con SIDA. Hay alguna literatura que dice que más frecuente la lesión focal, pero hay otra que dice que múltiples lesiones, lo primero que uno tiene que pensar es toxoplasma. Está muy dividida, sí. Lo más frecuente es que uno encuentre lesiones múltiples, listo, pero el toxoplasmoma es quizás la lesión focal más frecuente en pacientes con VIH, o sea, puede presentarse ambas. Que el hecho de que haya uno o varios, digamos que no le permite a uno discernir muy bien si es un toxoplasma o no. Es más las características de las lesiones y el conteo de C4 lo que le dice a uno cómo enfocarlo, listo. Las alteraciones del estado mental y digamos que las convulsiones son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Hay también con frecuencia paresia de los pares craneales, ¿cierto? Que eso no es frecuente con otras enfermedades, ¿cierto? Los que más afectan, digamos, pares craneales son criptococo, toxoplasma y tuberculosis, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso le permitiría a uno hacer, digamos que un diagnóstico diferencial y ya dependiendo de las manifestaciones clínicas, pues tendrán alteraciones sensitivas, signos cerebelosos, si es que el toxoplasmoma o el quiste está localizado en cerebelo, ¿cierto? O otras manifestaciones más infrecuentes. Trastorno neuropsiquiátrico, sí, pero eso es más cuando se da un compromiso más difuso, ¿listo? Los trastornos neuropsiquiátricos son más limitados a los que causan digamos que una encefalitis más difusa. Eso lo vemos más que todo en los virus, en los herpes virus, más que en este que es el toxoplasma, no es tan frecuente. Listo. Aquí ven, esto es la encefalitis por toxoplasma, es una lesión típica, esto es un TAC, ¿cierto? El toxo tiene una predilección por ganglios basales y eso es porque es como dopaminérgico, le gusta mucho la dopamina, entonces por eso casi siempre se va a localizar a nivel ganglio basal, pero no exclusivamente. Es donde más frecuentemente se encuentra, pero no exclusivamente. ¿Listo? Y hay algunos estudios que han demostrado que la distribución de toxoplasma en el sistema nervioso es casi que, ¿cómo es que se dice? Es aleatoria, ¿sí? Ustedes encuentran quistes en cualquier parte y no tiene como una localización específica, ¿listo? Cuando se usa medio de contraste, ustedes van a ver una lesión que es una lesión en diana, ¿listo? La TAC no es el estudio ideal para ustedes definir que hay una lesión o no por toxoplasma ni para ver sus características. Como van a ver, el estudio de predilección va a ser la resonancia magnética contrastada con gadolinio, que es el que se utiliza normalmente. Pero el TAC sí nos permite hacer una diferenciación inicial. El TAC, una resonancia acá se puede estar demorando 1 o 2 semanas en realizarse y ese tiempo, pues obviamente en un paciente que está convulsionando, pues digamos que el TAC podría estar el mismo día. Entonces muchas veces los pacientes se van con ambas para poder hacer al menos un enfoque inicial de las lesiones. Listo. Toxoplasma en sistema nervioso central. No piensen en una infección aguda, o sea, no piensen que ese paciente tenía un gato en la casa y se acaba de infectar, así como el Transpoirin. No, no, eso no pasa normalmente, ¿listo? Normalmente nosotros nos infectamos en la infancia con el toxoplasma, él hace latencia, ¿listo? Él hace una latencia inmunológica y él se queda ya guardado en sistema nervioso central. La migración no se da en la fase, digamos, de depresión, no, él ya está acá, ¿listo? Él está ahí haciendo latente y en el momento en que se bajan los C4, él se reactiva. O sea, no tiene sentido tampoco dar profilaxis porque ya llegó ahí. Listo. Está demostrado que los taquizoitos en el momento de la infección aguda es que migran a todos los tejidos a donde van a llegar. A corazón, a los músculos, al sistema nervioso. Él lo hace desde la infección aguda a pesar de que uno esté en un estado de inmunocompetencia. Listo. Y algo que se ha demostrado, uno tiende a pensar que el paciente con VIH cuando se le caen los CD4 pierde la inmunidad adquirida por vacunación y digamos los títulos de IgG se pierden. Ejemplo, podría uno pensar que un paciente con VIH, las IgG de las vacunas se le van a caer o los títulos de IgG se van a disminuir. No,
no pasa. Los estudios han demostrado que no pasa. Uno, a pesar de tener los CD4 bajitos, esos linfocitos B de memoria quedan por ahí guardados en médula, ¿cierto? Tendría uno pues que trasplantarlo y barrerle todo para dejarlo como virgen inmunológicamente. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que uno perfectamente puede hacerle títulos de medirle IgG a un paciente que le estoy sospechando un toxoplasma. Como la seroprevalencia es tan alta, no nos da el diagnóstico, pero tiene un valor predictivo negativo importante. Es decir, si un paciente con VIH, yo le estoy sospechando, está convulsionando, no sé por qué, le estoy sospechando una toxoplasmosis y la IgG me da negativa, no es toxo. Al menos vaya orientándose por otro lado, listo. Es decir, me permite descartar. Me dio positiva, bueno, podría ser toxoplasma o podría ser cualquier otra cantidad de cosas, pero al menos nos podemos utilizar ese valor predictivo negativo gracias a la persistencia de los títulos a pesar de la inmunosupresión. Listo. Entonces, siempre paciente con alteración del estado mental y diagnóstico sospecha de VIH, lo primero que le va a pedir es pues hemograma, todo lo de base, ¿cierto? Pero un título de IgG de toxoplasma muy barato, sale muy rápido. Medir títulos de IgM los va a despistar. ¿Por qué? Porque si la IgM está bajita, usted dice, no, no es aguda, pero es que él no se acaba de infectar. IgM positiva, puede confundirse con antígenos naturales, con anticuerpos naturales, perdón. Entonces, no pidan IgM que no tiene sentido, no se correlaciona con absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo pedir una IgM en estos pacientes. Listo. Los títulos no tienen ninguna utilidad. Decir que yo tengo uno en 80 no es distinto a decir que tengo uno en 1280. No tiene diferencia, ¿cierto? O sea, positivo o negativo se acabó. Listo, ya. Negativo descarto, positivo sigo buscando. Listo. La PCR, la especificidad es muy buena, pues la sensibilidad es del 50%. Porque en el momento en que yo haga la prueba, puede que no hayan, digamos, antígenos circulantes que yo vaya a detectar por el PCR. Y es menor aún si yo ya no inicié tratamiento. Entonces, muchas veces yo puedo hacer en la punción lumbar, ¿cierto? La PCR, pero digamos que si me da positivo, obviamente ya confirmé el diagnóstico en la especificidad, lo buena, ¿cierto? Pero si me da negativo, digamos que yo podría seguirlo. La historia de los pacientes con sospecha de toxoplasmosis del sistema nervioso central, ¿cuál es? Casi siempre se empieza tratamiento a ciegas. Imágenes, clínica compatible, pum, empezamos tratamiento y si mejora, ese fue el diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico basado en un éxito terapéutico, listo. La existencia de abscesos cerebrales, digamos que múltiples, es la principal característica y resulta casi siempre en los pacientes que están muy inmunocomprometidos. Acá vemos múltiples lesiones, ¿cierto? Vean que hay algunas que tienen una predicción a nivel ganglio basal, pero vean que hay otras que están a nivel de corteza, como les decía ahorita, o sea, es completamente estocástico. Esa es la palabra que está buscando ahora. Y acá vemos un poquito mejor las lesiones dianiformes, ¿cierto? O lesiones en diana, que tienen un realce que en resonancia se llama realce en anillo, que es muy típico de toxoplasma. ¿Listo? ¿Qué otras lesiones recuerdan ustedes que hagan realce en anillo en el sistema nervioso central? Hablen duro que tengo esta vaina y esto no me deja escucharlo. Si yo les pongo múltiples lesiones del sistema nervioso central que tienen una bolita y que tienen una, un circulito en la mitad, ¿ustedes qué dicen que eso qué es? Es neurocisticercosis, listo. Pilas porque paciente que convulsiona, ¿cierto? Que tiene múltiples lesiones, la cisticercosis en nuestro medio sigue siendo frecuente. No es lo primero que uno piensa en un paciente con VIH porque no está tan relacionado con la inmunodepresión como lo está el toxoplasma, pero una más de pulgas puede tener piojos, ¿cierto? Puede ocurrir que un paciente tenga una neurocisticercosis teniendo un bajo conteo de C4. Y miren, incluso estas lesiones parecen más de una cisticercosis aguda porque uno ve una bolita y adentro ve el cosito que es el escolex del parásito ahí vivo, ¿cierto? Pilas que podría ser un diagnóstico diferencial importante, pero vean que estas otras lesiones ya no se ve tan claro como si pareciera un escolex ahí. Vean esta otra lesión de por acá que parece más una lesión de uniforme de un quiste, ¿sí? Que eso es lo que hace toxoplasma, hace quistes con un centro necrótico, eso es lo que uno ve en la imagen, listo. ¿Cómo diferenciarlo de otras patologías que son, por ejemplo, la lesión el linfoma primario del sistema nervioso central, que es muy frecuente también en pacientes con VIH? Pues la presencia de lesiones múltiples es más sugestiva de que yo tenga una toxoplasmosis aguda, ¿cierto? La presencia de títulos de IgG sabemos que no me confirma, pero al menos me orienta que podría ser. Y miren que son lesiones casi siempre pequeñas. Son lesiones de menos de 4 centímetros que tienen un predominio, pero no exclusivo, de los niveles gangliobasales, ¿cierto? Y tienen mucho edema cerebral. ¿Listo?
¿Cuál es el pronóstico de un paciente con una toxoplasmosis aguda? Es bueno comparado con el de un linfoma. ¿Sí? El paciente con linfoma no le va tan bien, ¿cierto? Además porque son casi siempre lesiones que están muy cerca a los ventrículos. Al hacer al estar tan localizada hiperventricular, casi siempre tiene una hidrocefalia tremenda y el compromiso, digamos que es más marcado y el pronóstico vean que es más sugestivo. Este es un algoritmo muy bueno, yo le hice unas pequeñas modificaciones, ¿cierto? Esto es de un curso de actualización de la Universidad de Antioquia que me pareció muy bueno y es paciente con VIH y focalidad neurológica. Ellos en esa serie tienen una serie de VIH, entonces tienen uno de paciente con dificultad respiratoria y VIH y tienen unos algoritmos que son muy buenos que se los recomiendo de este curso número 17, listo. Si tiene focalidad neurológica, lo primero que yo le hago es una neuroimagen y lo voy a partir en dos, en los que tienen lesión local y no tienen lesión focal. Listo. Normalmente, ya sabemos que toxoplasma hace algo de efecto de masa, entonces ustedes van a ver un edema perilesional ahí en la resonancia o en la tomografía. Y si son lesiones múltiples, yo le hago la serología para toxoplasma. Yo no me demoraría tanto, yo entraba si convulsiona y ya tiene, pues voy pidiendo de una vez la serología para ver cómo me da. Si me da positivo, pues vean que ellos dicen de una manejo empírico, porque es que no estás confirmando el diagnóstico con una serología, simplemente estás diciendo, yo creo que pronto podría ser cierto. Y si hay buena respuesta, te quedas con el diagnóstico, y si no, tengo que volver a hacer punción lumbar y tengo que hacer otras pruebas. Podría hacer PCR en el líquido cefalorraquídeo, es un poco más costoso, está medianamente disponible, digamos que acá en alta complejidad uno lo puede encontrar, ¿cierto? Pero se va a demorar, listo, a PCR de toxoplasma siempre se demora un poquito en llegar, listo. Este algoritmo pues es casi siempre lo mismo, solo que acá nos hace una diferencia cuánto solicitar TAG y cuánto solicitar resonancia. Normalmente casi todos terminan con una resonancia, pero la resonancia es más tardía, porque por temas de autorización y los resonadores no están tan disponibles, listo. Acá vemos muy bien una lesión, esto es realce en anillo, ¿sí? Diagnóstico diferencial. Digamos que uno de los principales diagnósticos diferenciales pues es este linfoma primario, que ya les dije que era una lesión única mayor de 4 centímetros, listo. Y las infecciones por micobacterias y por criptococos, digamos que también podrían ser otros patógenos que uno podría tener ahí como diagnóstico diferencial, listo. Las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo son muy inespecíficas en los pacientes con toxoplasma, es un líquido cefalorraquídeo que uno lo mira y a veces puede estar muy claro, a veces sale algo turbio, pero no como el de una meningitis bacteriana, ¿sí? Puede haber una pleocitosis de linfocitos, ¿cierto? Ahí en el líquido cefalorraquídeo y las proteínas pueden estar levemente aumentadas. Y digamos que el consumo de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo no es frecuente, que sale muy limítrofe, ¿cierto? Y además no van a encontrar ustedes pues, la presión de apertura aumentada, que eso sí va a ser una cosa que les va a diferenciar mucho de la meningitis por criptococo, que es el otro patógeno que vamos a ver ahorita, ¿cierto? La presencia de proteínas y aumento de la presión de apertura va más orientado, ¿cierto?, hacia una criptococosis. Listo. Hay neumonitis por toxoplasma, sí existe, está escrita, rara, casi no encuentro estas imágenes, esto es un reporte de caso, es raro, no es lo más común, pero cuando no tengan diagnóstico, pues en un paciente con un SDRA que no mejora, piénsenlo porque podría ser. Ocurre casi siempre en pacientes que tienen menos de 100 por conteo de CD4, ¿cierto? Y digamos que la clínica es completamente indistinguible de una neumonitis por neumocistis, de una neumocistosis, ¿cierto? Es un infiltrado de vidrio esmerilado que compromete casi que todo el pulmón, un paciente que está muy desaturado, que tiene adenopatías periliares, pero no son tan grandes, es muy difícil de diagnosticar. Vean que 5% antes de la terapia antirretroviral, es decir, antes del 1995 que apareciera la terapia antirretroviral, cuando normalmente estas cosas que son frecuentes en pacientes muy inmunodeprimidos, la frecuencia es 30, 40, 50%, o sea, realmente la incidencia es bastante baja. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? La pirimetamina con sulfadiazina sigue siendo el gold estándar de tratamiento. El problema es que lo entreguen. Las EPS lo autorizan, pero no lo entregan. Esa es la historia del paciente con toxoplasma. En Santa yo no sé si les entregan fácil, ¿cierto que no? Sí, casi todos se van de tratamiento con trimethoprim. ¿Cuál es la principal reacción adversa que uno puede esperar en un paciente que utiliza trimethoprim sulfa no cutánea de largo plazo, porque estos pacientes se van a tratamientos prolongados? ¿Cuál es la principal reacción adversa que nos pone muy en problemas a cambiar el tratamiento? ¿Alguien sabe? Ya uno.
la mielosupresión, ¿sí? Entonces uno ve que las líneas celulares empiezan a caer. Si el uso de trimestopin sulfa a largo plazo empieza a tumbar las líneas celulares. Nosotros utilizamos profilaxis con trimestopin sulfa, pero 3 veces por semana. Estos pacientes se van a dosis muy alta diaria. Entonces, eso sí genera una mielosupresión y casi siempre es uno de los problemas que lo obliga a uno a parar el tratamiento, ¿cierto? Y eso obviamente hace más propenso a que el paciente vuelva y se reactive el toxoplasma porque son tratamientos que son inefectivos. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, pirimetamina, 200 miligramos de dosis de carga para menos de 60 kilos. Casi todos estos pacientes pesan menos de 60 kilos, ¿cierto? Más sulfadiacina, 1 gramo. Cada 6 horas con ácido folínico. Siempre tienen que dar ácido folínico por el riesgo que tienen de deficiencia de folatos estos pacientes. ¿Listo? Acá vemos con trimetopin, ¿cuál es la dosis? Vean, 10 miligramos por kilo día basados en el trimetopin, ¿sí? Eso es una dosis muy alta, ¿cierto? Es una dosis bastante elevada que casi siempre, digamos que vamos a las 3 semanas es que uno empieza a ver la mielosupresión que empiezan a tener. ¿Qué alternativas terapéuticas hay distintas a la pirimetamina, sulfadacina y al trimetopin? Está por acá la clindamicina. Se ha utilizado, normalmente es el plan B que uno tiene en estos pacientes, pero raro. ¿Por qué no está la pentamidina? ¿Alguien sabe por qué no se utiliza pentamidina en el sistema nervioso central? ¿Cuándo se utiliza la pentamidina para tratar toxoplasma? La pentamina es muy activa contra toxo. La pentamina, la que utilizamos en Leishmania, es muy activa contra toxo. Se utiliza de profilaxis inhalada en pacientes trasplantados como profilaxis para, digamos, prevenir la infección durante la aplasia que sufren estos pacientes que son muy prolongadas. ¿Por qué? Porque la otra alternativa es el trimetopin, que tiene todos los problemas que ya les comenté, ¿cierto? Pero pentamina no penetra el sistema nervioso central. Esa es la respuesta. Por eso acá no van a ver en ninguno de los esquemas la pentamina. Listo. ¿Cómo es las estrategias diagnósticas de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente? Vean, acá en el paciente inmunocomprometido, casi siempre lo que uno utiliza es la detección del parásito por PCR. Esto será pues está muy disponible en Estados Unidos. Nosotros casi siempre hacemos tratamientos empíricos y basarnos en cómo responden los pacientes. ¿Listo? ¿Alguna duda con Toxo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, criptococo. Hoy vamos a hablar de criptococo neoformal, ¿cierto? Cryptococcus gattii, digamos que es frecuente, también puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo acá en Colombia, sobre todo los estudios que se han hecho en Antioquia han demostrado que la prevalencia de meningitis por Cryptococcus gattii ha sido casi que, pues tiene un importante porcentaje, ¿cierto? En pacientes inmunocompetentes, listo, pero pues obviamente eso se puede extrapolar a los pacientes con VIH. También podría tener una meningitis por Cryptococcus y le da al inmunocompetente, también le podría pasar al inmunocomprometido, ¿cierto? Es una infección complicada en pacientes con VIH. Digamos que la afectación más frecuente de criptococo, todo el mundo piensa sistema nervioso central, pero no, la afectación principal del paciente con criptococo es a nivel pulmonar, ¿listo? Pero la meningoencefalitis, digamos que es la segunda más frecuente y quizás es la que uno, casi siempre es una neumonía rara que uno no sabe con qué tratar y puede resolver con el uso de la terapia retroviral. El problema es el síndrome de reconstitución inmunológica que suben los pacientes. ¿Cuándo se presenta? Menos de 100 CD4. Menos de 100 CD4 es el factor de riesgo para uno padecer meningitis por criptococo. ¿Cuáles son los síntomas? Puede ser indolente en el periodo de 2, 3 semanas, fiebre, cefalea, la fotofobia. Piras que la fotofobia es clave en el paciente con criptococo y la rigidez de nuca cuando ya está en una fase avanzada, pero en las fases iniciales puede no presentarse la rigidez. Listo, eso es mientras le da tiempo de que se irrite la meninge, ¿sí? Ahí es cuando se presenta la rigidez. Listo. 6% de los pacientes pueden presentar focalidad neurológica o compromiso de pares craneales y es uno de los que más frecuentemente lo comprometen, ¿sí? El que más compromete pares craneales en las series que yo he revisado, ¿cierto? Es tuberculosis, listo. Y siempre que ustedes tengan una aparición en un par craneal, piensen en tuberculosis. Luego, ya menos frecuente, criptococo, y diría yo que menos frecuente a un toxoplasma, listo. Estos pacientes, el curso es raro, es malo, o sea, el pronóstico es malo, sufren un curso muy fulminante, llevan 2 semanas así con fiebre inespecífica, cefalea, fotofobia, luego hacen una alteración del sistema nervioso central, convulsionan y a las 2 o 3 semanas mueren en la UCI. Casi siempre es la historia del paciente con VIH y que tiene criptococo, listo. También hay otras formas que no son tan infrecuentes, que es la criptococosis cutánea, que la deben tener en mente. ¿Cómo es el aspecto de las lesiones?
Pápulas umbilicadas. ¿Qué otro patógeno hace pápulas umbilicadas? El molusco contagioso. Listo, siempre que ustedes vean pápulas umbilicadas son más frecuentes en niños. El molusco contagioso es una enfermedad de niños. Pero en paciente adulto que tenga lesiones así umbilicadas, umbilicadas es que tienen como un ombligo, vea, como en el puntico del centro, pum, se hunde. Eso es, este es un paciente con criptococo. Aquí, pues, un compañero reportó un caso, un paciente, pero una lesión acá. Entonces, no piensen que siempre van a ser unas lesiones súper extensas, no. Uno podría tener unas lesiones únicas, dos o tres pápulas umbilicadas, hacen la histopatología y ahí se ve el criptococo y luego cultivan la patología y ahí crece muy lindo el criptococo y así hacen el diagnóstico. Listo. La criptococosis del sistema nervioso central, normalmente el paciente tiene hidrocefalia. Ya les voy a decir por qué. Porque él coge las meninges y ahí hace como unas inclusiones en la aracnoide, ¿cierto? Y se pega y hace como unos granulomas. Como eso está en los sistemas de drenaje ventricular, pues obviamente disminuye el drenaje que viene por los ventrículos y obviamente pues aumenta la presión del sistema, la presión de apertura y ahí es lo que uno ve en la punción lumbar que tiene un aumento importante y es por ese infiltrado. Y lo otro que ustedes van a ver en imágenes es ese engrosamiento de las leptomeninges o lo que llaman paquimeningitis, que pilas, pocas patologías existen que generen paquimeningitis, ¿sí? ¿Cuáles recuerdan que causen paquimeningitis? Tuberculosis sería una de las más frecuentes, criptococo, ¿cierto? Y la paquimeningitis idiopática, que es la más frecuente de todas. Es un paciente que se le engrosan las meninges y uno no sabe por qué, ¿cierto? Y casi siempre es un hallazgo incidental. ¿Listo? Y tiene mucho, le gustan mucho precisamente la plexitis o los cuerpos coroideos, ¿cierto? Acá vemos este engrosamiento de las leptomeninges, veanlo por acá, vean este engrosamiento acá, se ve muy bonito, pero también están esas lesiones que son periventriculares. Es una lesión que genera mucho edema periférico, ¿cierto? A él le gusta esto, las meninges están por acá, ¿cierto? Y esto que es periventricular, que son unas lesiones que están por acá. Vean que esta no tiene tanto edema, pero ahí sí se alcanza a ver un poquito. Esto del TAC no se vería nada. Por ejemplo, esta lesión de acá, de pronto esta sí viene un edema ahí, pero en TAC esto no se ve. Y esto es lo que yo les digo que es la paquimeningitis, ¿cierto? Solo vean ahí una lesión hiperintensa aquí a nivel posterior, por ejemplo. Esta es, vean que les gusta mucho también las lesiones acá periventriculares o a nivel ganglio basal, lo vemos por acá, unas lesiones muy inespecíficas, ¿cierto? Y también podría presentarse en el cerebelo, obviamente este paciente tiene una clínica muy cerebelosa, ¿cierto? Acá vemos otras lesiones un poco más pequeñas y más inespecíficas, vean esta por acá, esta por acá. Y aquí vemos este engrosamiento, vean que aquí hay un engrosamiento de las meninges muy, digamos, discreto, pero pues acá ya posterior ya sí se ve un poquito más, vean. Y puede ver esta calcificación acá de los plexos coroideos, pero eso pues sí es bastante inespecífico, ¿listo? El diagnóstico, pues obviamente las imágenes son muy sugestivas, la paquimeningitis marcada, el aumento de la presión de apertura que les venía mencionando, ¿cierto? Y el perfil del líquido cefalorraquídeo demuestra un poco conteo de leucocitos, casi siempre van a encontrar menos de 50 células por microlitro. El predominio es más que todo de células mononucleares, o sea, puros linfocitos lo que van a ver ahí, ¿cierto? Y la concentración de glucosa normalmente es normal o levemente disminuida. Realmente estos patógenos no hacen que haya un consumo de la glucosa tanto como la meningitis bacteriana. Vean, esta es una patología de un paciente que murió por criptococosis, pues obviamente esto es post-mortem, y vean que en las tinciones lo que vemos es una infiltración completa de las aracnoides. Vean, esto es lo que yo les digo que disminuye el drenaje a nivel ventricular y por eso es que estos pacientes tienen una hidrocefalia tan marcada. ¿Hay diferencias entre las características del líquido cefalorraquídeo entre el paciente que tiene VIH y que no tiene VIH con criptococosis? La respuesta es sí. Vean que el paciente con VIH, ¿cierto? Tiene menos conteo de leucocitos en el sistema nervioso. ¿Por qué? Pues derivado de la inmunosupresión. Al tener menos, digamos, celularidad o menos células ahí, obviamente van a tener más niveles de antígeno en sangre, vean que la tensión se ve más positiva y pues, la antigenemia va a estar más marcada y por eso digamos que es el gol estándar, antigenemia no,
bueno, la presencia de antígeno en líquido cefalorraquídeo, listo. Y en pacientes que son VIH negativos, sí exhibe un mayor conteo de leucocitos porque no están tan inmunocomprometidos, obviamente, y vean que la tinta china en los pacientes sin VIH, el rendimiento sí es más bien regular, 50%. La tinta china en pacientes con VIH sí es mucho más útil, listo. Diagnóstico, pues si yo ya lo chuse, a ese líquido le hago todo, ¿cierto? O sea, partan de la precisión ya, ¿de qué depende o cuándo sufre uno? Cuando digamos que la punción no es tan exitosa y pues el conteo o la cantidad de líquido que alcanza a sacar uno en un instante y le toca a uno tasar muy bien en qué se va a gastar las pruebas diagnósticas. Si saqué mucho porque tenía mucha presión y alcanzó a salir una buena muestra, que afortunadamente Cryptococo pues casi siempre es el caso, pues no se le va a negar la tinta china y me permitió un diagnóstico casi que inmediato, pues porque yo mando eso al laboratorio, solo hacen microscopía y en términos de 3 4 horas ya me pueden estar diciendo, uy, ahí se ven en la tinta china le salió positiva. Si yo ya tengo tinta china positiva, ya no busco más, pues la especificidad de eso es del 100% porque estoy aislando el criptococo de una vez, ¿cierto? Y independiente, digamos, que del reporte de la tinta china, yo debo hacer el antígeno. El antígeno de criptococo es el gol estándar, por así decirlo. ¿En dónde? En donde tenga la muestra. Si yo tengo un paciente que ya le hice la punción lumbar, pues a la punción lumbar le hago un antígeno de criptococo, el rendimiento es sumamente bueno. Pero el problema es cuando el paciente no es llevado a punción lumbar. ¿Por qué no podría ser llevado a punción lumbar este paciente? Las lesiones tienen tanto efecto de masa que el neurólogo dice, no, donde yo lo chuse, lo hernio. Eso ya es una pelea de nunca acabar, ¿cierto? En la mayoría de los casos tienen razón, pero pues sin diagnóstico también se va a fallecer el paciente, ¿cierto? Pero ya les voy a decir qué alternativas hay dependiendo de si se chusa o no se chusa el líquido raquídeo, listo. Vean, hay varios métodos en el mercado de antígeno de criptococo, listo. Hay unos que son por aglutinación en látex y hay otros que son por ELISA en sándwich. Digamos que la sensibilidad de todos oscila entre un 93 y un 100% y la especificidad pues también es bastante nueva. Este que es una prueba que es como pipeteada, es la que tiene mejor rendimiento, es menos costoso y es point of care, lo puedo hacer yo donde sea. Es casi que una prueba rápida, pero pues es obviamente diferente por la manera en que se hace, ¿cierto? Simplemente se tiene el líquido cefalorraquídeo, si es que lo voy a hacer ahí, yo agrego un reactivo, ¿cierto? Espero cerca de 10 minutos y meto una tira y eso me dice de una vez si hay criptococo o no. ¿Cuál es el problema? Que no me da títulos, no me dice tienes más criptococo o menos criptococo, me dice hay o no hay. Listo, la sensibilidad es muy buena. ¿Qué otras alternativas tengo si yo no hice líquido cefalorraquídeo? El antígeno en sangre. Está demostrado que en pacientes con VIH, ¿cierto? Al tener una antigenemia, o bueno, antígeno en el sistema nervioso central, se correlaciona muy bien con la antigenemia. Entonces yo podría hacer antígeno en sangre periférica y si me da positivo y tengo la clínica compatible, digamos que ya con eso puedo hacer el diagnóstico. Además, es un excelente predictor de enfermedad. Paciente con, bueno, paciente asintomático que yo le hago antígeno en sangre periférica y me da positivo, es un buen predictor de que voy a tener o síndrome de reconstitución inmunológica o que a futuro va a padecer una criptococosis por sistema nervioso central sin inicio de tratamiento, listo. Y en pacientes en fase SIDA, esto es menos de 200 CD4, ¿cierto? O alguna de las infecciones definitorias de SIDA o tumores definitorios de SIDA, tiene el mismo rendimiento el antígeno en sangre que en sistema nervioso. Entonces lo que yo les dije, vea, si se chuzó, pues obviamente tiene un poquito más rendimiento el líquido cefalorraquídeo, pero si no, yo puedo hacer el antígeno en sangre y digamos que el rendimiento es bastante bueno, listo. El problema de la sangre, cuando hago pruebas cuantitativas, es que yo no puedo evaluar respuesta en evolución clínica. Es decir, yo en sistema nervioso puedo hacer un antígeno cuantitativo que me diga qué tanto tengo y en 4 semanas hacer un control a ver cómo va. Y si va bajando el antígeno es que va respondiendo. En sangre no puedo hacer eso. En sangre casi que siempre manden antígeno cualitativo porque no tiene sentido. El hecho de yo tener 80 hoy y 100 mañana no me dice que esté respondiendo o no esté respondiendo a la terapia. Listo. Entonces eso es muy importante para medir las pruebas, ¿cierto? En los estudios que hacen en Estados Unidos, ¿cierto? Ellos ya recomiendan la medición de antígeno en sangre en pacientes asintomáticos que tienen menos de 100 de CD4 antes de iniciar terapia antirretroviral. ¿Cuál es la razón? La síndrome, pues el síndrome de reconstitución inmune por criptococo, que es bastante importante, porque claro, tiene menos de 100 CD4, llegó al programa, le va a iniciar terapia antirretroviral de una porque no tiene ningún síntoma, y en 4 a 8 semanas, ¡pum!, presenta una meningitis aguda y el síndrome de reconstitución inmune es difícil de tratar, es bastante complicado. Entonces, por eso ellos dicen que con menos de 100 siempre
En los programas de VIH acá en Colombia, ¿qué están haciendo? Ya lo están tomando desde 200 CD4, ¿cierto? Paciente que ingresa con menos de 200 CD4, así como le hago hepatitis B, le hago osciloscopia serial, le hago radiografía de tórax, también le hago un antígeno en sangre para yo saber cuál es el riesgo que tiene de síndrome de reconstitución inmune. Listo. Digamos que no me cambia mucho el enfoque terapéutico, pero al menos me advierte el riesgo que tiene ese paciente de padecerlo a futuro. Listo. La PCR, útil o no útil. En UpToDate y en los estudios de las marcas, digamos, de estos equipos, dice que es súper bueno. Vean, que la sensibilidad en África les dio mayor al 90%. ¿Cuál es la historia de estos, pues, de lo que vemos acá? No es tan bueno. Uno no se puede fiar de la PCR, ni positiva ni negativa de criptococo. Da tanto falsos positivos como falsos negativos. ¿Cuál es el gold estándar? Pues sí, ¿por qué lo utilizan? Porque viene en el FilmArray del sistema nervioso central, que es súper útil en paciente inmunocomprometido. Sí, para diagnosticar otras cosas, como por ejemplo, para diagnosticar... ay, se me escapó. En sistema nervioso central, el FilmArray. Eso, las virales, los herpes, pues una encefalitis por herpes virus, gracias. Es súper buena, claro, es el único, así que el único método diagnóstico que yo tengo para diagnosticarlo, pero digamos que en criptococosis, si me da positivo, podría. Además, está demostrado que el paciente con VIH y criptococo, yo le inicio, lo diagnostico hoy, le inicio tratamiento y tras 8, 10, 20 semanas la PCR puede seguir positiva. ¿Listo? Y no, y el paciente bien, súper bien, respondiendo al tratamiento. Entonces no se correlaciona, ¿listo? ¿Cuál es el tratamiento ANFOB? La pregunta es, ¿liposomal o de oxicolato? ¿Cierto? Sabemos que la de oxicolato es un poquito más nefrotóxica, tiene más reacciones adversas, ¿cierto? Entonces, digamos que es difícil, pero el que mejor penetra el sistema nervioso central es Anfoved de oxicolato. Listo. La liposomal no penetra también el sistema nervioso central, precisamente pues porque esos liposomas no llegan bien a la barrera hematoencefálica. Sobre todo cuando en la fase aguda sí puede llegar muy bien porque claro, esas meninges están súper inflamadas y los poros están abiertos, ¿cierto? Pero cuando ya empiece a responder se van a empezar a desinflamar y los liposomas ya no van a llegar tan bien. Ahora, si tengo un paciente con falla renal o con una tasa de filtración glomerular disminuida, hay estudios que demuestran que el tratamiento con Anfoved liposomal les va bien, pues no es que les vaya pues mal y no llegue absolutamente nada, no hay nada más. Y un dato clínico importante, si ustedes tienen un paciente que está en tratamiento con Anfoved de oxicolato, el principal predictor de que ese paciente va a hacer falla renal es la hipocalemia, ¿sí? Paciente que usted tiene en tratamiento con anfotericina B y ustedes le inician el tratamiento y a la semana, 2 semanas empieza con el potasio para abajo y les estoy hablando de pacientes que tienen catéter venoso central, que le tienen solución de potasio 1 a 1, a dosis tope y sigue con potasio en 3, 2, 8, ese paciente les va a hacer una falla renal, listo, para que lo sepan y piensen en alguna alternativa o cómo van a prevenir eso, listo. Digamos que el tratamiento ideal es Anfoved diario más flucitocina, ¿cierto? Son varios ciclos los que uno tiene, ¿cierto? Estas son las dosis, pues obviamente no, esto no se lo sabe sino el infectólogo, pues las dosis, pero acá están, ¿cierto? Otras alternativas para uno tratarlo, no tanto en la fase de inducción, sino ya en la fase de mantenimiento, serían el fluconazol y el itraconazol. El itraconazol sí lo están entregando, pues sí es fácil de conseguir, sí, la experiencia. El problema es la flucitocina, no se consigue, es bastante difícil. Todos los estudios demuestran que el tratamiento con flucitocina es superior en todo, ¿cierto? Cuando uno le hace la inducción Anfoved liposomal con flucitocina, son los que mejor le va. Pero casi siempre se les queda uno esperando la flucitocina porque es muy difícil de conseguir, ¿cierto? Es la combinación más idónea para uno esterilizar, digamos, el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? El fluconazol no es lo mejor para la inducción, ¿listo? Y los pacientes que tienen Cryptococcus gatis, digamos que requieren unos periodos más largos de tratamiento y requieren una fase de inducción más larga, que es de 6 semanas. Imagínense unos 6 semanas recibiendo anfotericina, es un escenario bastante complejo. Listo. ¿Cuándo se suspende el tratamiento? Casi siempre estos pacientes se van de profilaxis 1 a 2 años después de haber resuelto la infección por el riesgo que tienen de recidiva. Uno casi nunca logra esterilizar completamente el sistema nervioso central. Lo que va a mejorar el pronóstico del paciente con VIH y criptococosis es que haga una buena inducción y una buena consolidación y que recupere CD4 antes de yo lograr supresión, es decir, antes de yo lograr erradicar pues el tratamiento completamente. ¿Listo? Aquí está.
la inducción, Anfo-B con flucitocina, ¿cierto? Y luego hago una consolidación con fluconazol y una terapia supresiva o de mantenimiento con fluconazol o con itraconazol. El itraconazol muchísimo mejor tolerado que el fluco, no encontré estudios de fase de mantenimiento entre fluconazol y itraconazol. Es fácil de conseguir, lo que ve uno en los pacientes con fluconazol 200 miligramos día, que es una dosis muy elevada, es que casi todos tras 2 meses de tratamiento van a hacer alguna hepatitis, así sea leve, pero casi todos después de 2 meses de tratamiento, y yo ya les dije que la terapia de mantenimiento son cerca de 2 años, entonces ese es el problema que uno tiene, ¿listo? ¿Cuál es el riesgo de los pacientes que uno trata en la fase aguda en la terapia antirretroviral? Pues obviamente va a ser el síndrome de reconstitución inmune, ¿cierto? Vean cuándo se presenta, esta tabla es muy buena. El criptococo puede presentarse entre una semana y 12 meses del inicio del tratamiento, ¿listo? Entonces, uno tiene muy en cuenta el síndrome de reconstitución inmune el primer mes de tratamiento, ¿cierto? Pero luego se le olvida. Y casi siempre los pacientes con criptococo tienen un iris es a los 45 días después del inicio de la terapia antirretroviral. Listo. El riesgo más alto está en aquellos que tienen unos títulos más elevados. Por eso, si yo lo logré chuzar, lo ideal es que le haga una prueba cuantitativa para yo saber también cuál es el riesgo que tiene. Listo. El citomegalovirus, este que lo vamos a ver ahora, vean lo lindo, de 1 mes a 3 años puedo tener yo síndrome de reconstitución inmune. ¿Sí? Muchos de los pacientes tras 3 años de tratamiento ni siquiera se acuerdan porque estuvieron en la UCI. Le tocó uno buscar las historias de por allá lejísimos, ¿cierto? Y por Mycobacterium tuberculosis, digamos que es el que tiene la brecha más bajita, afortunadamente, que es de 1 a 12 semanas, ¿listo? Citomegalovirus, ese es el último bicho que vamos a ver hoy. Es infrecuente, yo no les voy a decir que el citomegalovirus es frecuente, ¿usted ha visto alguno por citomegalovirus? A R no le ha tocado ninguno. Yo solo conozco un paciente con citomegalovirus diseminado en VIH. ¿Listo? En VIH. ¿Cuándo es frecuente citomegalovirus? En esto quiero ser muy claro. Paciente con trasplante halogénico de células madre. ¿Cierto? Paciente post-trasplante. El citomegalovirus es un problema horrible. Si van a haber pacientes trasplantados, va a ser el pan de cada día. Pero en VIH no es frecuente. Pero puede presentarse, ¿cierto? Ahora en el tiempo de la terapia antirretroviral, pues ya casi que es historia patria, ¿cierto? El factor de riesgo más importante para uno padecer citomegalovirus es menos de 50 CD4. Se puede presentar desde los 100. A más de 100 CD4, imposible tener citomegalovirus diseminado, ¿listo? Pero desde los 100 se empieza a presentar, pero casi todos los van a ver con 30, 25, 5 CD4 en sangre y ahí es donde se puede presentar el citomegalovirus. Listo. Las frecuencias de las infecciones diseminadas son la más frecuente, la ocular, el segundo la encefalitis, la tercera la neumonitis y más rara aún la colitis. ¿Listo? ¿Cuál es el gold estándar para uno diagnosticar un citomegalovirus? La patología, ¿cierto? Que ustedes hagan una patología y vean esto, que son las inclusiones citomegálicas, que no son digamos, patognomónicas, no, pero obviamente paciente que está convulsionando, le haces una biopsia, a veces pues, obviamente va a ser casi que el único bicho que me va a causar ese conjunto de cosas, ¿cierto? En la retinitis, que es la más frecuente, ¿cierto? Los pacientes se van a quejar de fotopsias, de escotomas, de visión borrosa, ahorita vamos a hablar del diagnóstico diferencial con esto, ¿cierto? El diagnóstico se hace por oftalmoscopia indirecta, pero no del médico ni del interno, sino del oftalmólogo, porque se requiere una alta curva y unos equipos especiales que nosotros no tenemos acceso en la consulta diaria para poder verlo. Aunque las lesiones sí son bastante llamativas. Si logran hacer el fondo de ojo, van a ver unas cosas horribles que ya les voy a mostrar. Listo. Y siempre que tengan un paciente con retinitis, van a ir a buscar los otros órganos, porque casi siempre tienen dos o más. Cuando uno tiene citomegalovirus diseminado, tiene dos o más órganos comprometidos. Listo. La encefalitis, que es la segunda más frecuente, la clínica más frecuente son convulsiones. Aquí dice signos de focalización, pero el paciente con citomegalovirus no te hace parálisis de un par. No, el paciente convulsiona y convulsiona y convulsiona y esa es la focalidad neurológica que presenta, ¿cierto? La PCR en encefalitis pilas tiene un valor diagnóstico importante en líquido cefalorraquídeo y va a ser el gol estándar y me va a decir carga viral, listo. Pero en las otras clínicas, digamos que en las otros pues síndromes su utilidad es bastante variable, ¿cierto? Y al citomegalovirus le gustan mucho los cuernos frontales de los ganglios basales, ¿cierto? Ahí también periventricular, ahorita vamos a ver unas imágenes muy chéveres, ¿listo? La neumonitis es infrecuente, incluso en VIH, es raro ver un citomegalovirus, lo que van a ver es un infiltrado intersticial inespecífico, indistinto de neumocistis jirovecii y indistinto de
el que vemos ahorita, de toxoplasma, listo. Van a ver simplemente un vidrio esmerilado de todo el pulmón, ¿cierto? No van a ver nada más. Y la colitis, lo que van a ver es un paciente con diarrea crónica. Ojo, las lesiones por citomegalovirus sangran mucho, sangran muchísimo, en donde sea. Entonces, obviamente, estos pacientes van a tener hematoquesia porque ellos sufren escolitis, ¿cierto? Pero uno también puede sufrir esofagitis por citomegalovirus, entonces pueden tener melenas. ¿Listo? El riesgo es que hagan perforación y van a haber unas úlceras que sangran mucho y unas úlceras a nivel del esófago distal. Distinto a lo que ve uno en una esofagitis por cándida, que lo que ve es más arriba, ¿cierto? Cándida coge más el tercio superior del esófago, ¿cierto? Y van a haber unas lesiones blanquecinas que cuando uno lo desprende sangran un poquito, no. Acá son unas lesiones francamente hemorrágicas del final del esófago y en recto van a ver es mucha colitis y lesiones que sangran mucho, ¿listo? ¿Cuáles son los métodos para uno diagnosticar citomegalovirus? Es difícil, ¿cierto? Vean que incluso los ensayos de PCR dice que tienen un mejor rendimiento, pero el problema es que en pacientes leucopénicos, ¿dónde se almacena el citomegalovirus? En los leucocitos. Él vive en los leucocitos. De hecho, el citomegalovirus lo que hace es activar el HLA de los leucocitos y de ahí toda la fisiopatología de las reacciones. Obviamente, estos pacientes casi todos están leucopénicos. Entonces, por eso el rendimiento en pacientes con VIH es malo, realmente es malo. Tiene que estar ya muy llevado y uno sí se ve, y uno ve títulos altos. Listo. Cultivo viral, muy rico, pues ojalá, pero obviamente no lo hacemos acá, incluso ni en investigación se hace. Listo. La histopatología, pues hombre, en colon va a ser fácil tomar una patología, ¿cierto? En pulmón por fibrobroncoscopia, en sistema nervioso muy difícil, ¿cierto? Entonces realmente el compromiso, y en retina pues de hablar, o sea, nadie lo va a tomar una patología de la retina, entonces obviamente no va a servir. Y los conteos de inmunoglobulina, la sensibilidad, especificidad es baja. ¿Se usan? Sí, para lo mismo que en toxo, valor predictivo negativo. Una IgG negativa me dice que es poco probable, pero puede existir que uno tenga infección diseminada por citomegalovirus con IgG negativa. Luego hay uno hace la biopsia, ya está la inclusión citomegálica. Listo. Estas son los, digamos que los síndromes. Vean que casi siempre hablan de pacientes trasplantados. Esto se presenta en pacientes post-trasplante, la neumonía, ¿cierto? La infección gastrointestinal. Algunos pueden tener hepatitis, no es tan frecuente la hepatitis en pacientes con VIH, ¿cierto? Y tampoco en pacientes, pues si el trasplante fue de órganos sólidos, uno sí puede tener hepatitis por citomegalovirus, pero tampoco es frecuente. Los síntomas neurológicos en el citomegalovirus, digamos que es casi un diagnóstico de exclusión y es un paciente de lo que les mencioné, hiperintensidad y el ganglio basal y que está convulsionando. La retinitis, ya vamos a ver las lesiones en retina, ¿cierto? Esto es lo que uno ve en citomegalovirus. Vean, uno unas hemorragias muy importantes en retina, ¿cierto? Y unas lesiones blancas que son granulomas que se están formando alrededor, ¿cierto? La retinitis por citomegalovirus, ya les dije que era infrecuente, pero es la causa de pérdida visual infecciosa, o bueno, más bien relacionada al VIH, más importante en pacientes con VIH, ¿sí? O sea, es la principal causa de ceguera en estos pacientes, por así decirlo, ¿cierto? Sobre todo en fase SIDA. El conteo de CD4 para uno para hacer una retinitis lo van a pensar menos de 50 CD4. Podría presentarse entre 50 y 100, pero el punto de corte que uno utiliza son 50, ¿cierto? Y tiene dos formas que las vamos a ver. Un curso indolente, que es un paciente que viene asintomático, empieza a ver manchas blancas, y está el curso fulminante, el paciente que se queda ciego de una porque hace una hemorragia vítrea ahí gigante y paila. Los síntomas subagudos son esto, escotomas, que son manchas negras, ¿cierto? Y fotopsias, que son luces blancas, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia o qué se ha demostrado? Que lo más frecuente, el principal predictor de pérdida de agudeza visual en pacientes con citomegalovirus y VIH son esto, la presencia de algodones blancos, otros le llaman fotopsia, white cotton, yo no sé qué, eso, todas esas lesiones blancas que el paciente refiere es el principal predictor y empieza a presentarse en los que tienen la forma indolente cerca de un mes antes de que presente el curso fulminante, ¿cierto? Puede haber una transformación, listo. La oftalmoscopia indirecta muestra lesiones en retina, listo. El vítreo no se ve tan comprometido en paciente con citomegalovirus. En VIH, el vítreo se inflama más en paciente inmunocompetente que fue post-trasplantado. Acá vamos a ver es muchas lesiones en la retina, ya vamos a ver unas imágenes, ¿cierto? Y digamos que la forma, pues casi que 10 a 20 días sin tratamiento, el paciente va a presentar ya un caso de ceguera, ¿cierto? Acá vemos esto, es puro compromiso retinal,
Esta es una hemorragia retinal, ¿cierto? Y esta es la forma tipo 1, vean. Indolente, asintomático, estas zonas blancas que ustedes ven acá y estos punteados blancos es la forma granular, es la forma subaguda o asintomática. Va a presentar síntomas, claro, se va a quejar de pérdida visual cerca de 2, 3 semanas después de empezar a presentar esto. O probablemente cuando lleguen al oftalmólogo ya van a tener esto. Y este es el tipo 2. Vean que aquí ya hay hemorragias. Si ustedes ven hemorragias, eso es una retinitis fulminante por citomegalovirus y si no se inicia tratamiento oportuno, el paciente va a quedar ciego con mucha seguridad. Listo. Una hemorragia acá muy, muy importante. Listo. Hay por ahí describían una tipo 3 que es perivascular, pero la verdad es poco frecuente y no hay como muchas imágenes al respecto. Listo. Diagnóstico clínico. Obviamente la oftalmoscopia y ver esas lesiones me hace el diagnóstico. ¿Cómo lo diferencio de una toxoplasmosis por, pues, una corioretinitis por toxo? Que en corioretinitis por toxo las lesiones son un poco más periféricas y ven unos granulomas negros que no se ven acá, ¿cierto? Que son la cicatriz que deja el toxoplasma, ¿cierto? Y toxoplasma sí compromete mucho el vitrio. Lo más frecuente del toxo es la vitritis por toxoplasma. Entonces vienen unas lesiones como blancas por acá que le permite uno hacer el diagnóstico diferencial, pero eso es del oftalmólogo, listo. La PCR en un humor vítreo sería el gol estándar, ¿cierto? Pero es invasivo, es costoso, obviamente que le chusen, pues si es duro que chusen, que hagan una punción lumbar, quien le chuse el ojo es muy difícil de conseguir, ¿sí? La viremia en sangre, digamos que en menos del 50% de los pacientes se presenta, aunque se usa y uno escoge lo que haya, o sea, realmente este sí se utiliza carga viral en sangre y hartas cargas virales, digamos que podrían hacer, digamos que un diagnóstico, la IgM es poco útil y la IgG tiene lo que ya les decía, el valor predictivo negativo. Si está negativo la IgG en sangre, váyase por otro lado, piense que eso es otra vaina porque no va a presentarse, ¿cierto? Vitritis por citomegalovirus, digamos que no es tan frecuente, se presenta más como la vitritis por citomegalovirus, es más una forma de síndrome de reconstitución inmune, más que una infección aguda, ¿cierto? Es más derivado de el tratamiento de la terapia antirretroviral, ¿cierto? Y aquí lo que van a ver los pacientes es más que fotopsias y escotomas, van a ver es más visión borrosa, ¿listo? Y eso va aumentando, ¿cierto? El síndrome de reconstitución inmune por citomegalovirus, digamos que hay tres lesiones oculares distintas, pueden haber retinitis, vitritis, uveitis, la más frecuente es la vitritis, y es difícil de distinguir de la infección aguda por lo que ya les iba a mencionar. Aparece casi siempre 2 meses después del inicio de la terapia antirretroviral. La uveitis también se presenta, es pérdida visual indolora, es muy difícil de distinguir de las otras formas. ¿Listo? Los factores de riesgo, digamos que haber tenido una afectación previa, es decir, que tras iniciar la terapia antirretroviral o antes ya haya tenido una retinitis, pues el riesgo de una uveitis por síndrome de reconstitución inmune va a ser muy alto porque ya tiene la infección, ¿cierto? Estas son las vitritis, ¿sí? Acá las vemos, vean que es muy difícil de diferenciar, pero acá no vemos hemorragias, que es lo que veíamos en la fase aguda, ¿cierto? Otras causas de síndrome de reconstitución inmune, recuerden que está tuberculosis, que ninguno me frena al inicio de la terapia antirretroviral. ¿A cuál es el que yo más miedo le tengo de síndrome de reconstitución inmune? Al criptococo, ¿cierto? Criptococo es el que más susto me da a mí de unir y por eso yo hago el antígeno sérico antes de iniciar tratamiento cuando tiene muy bajos conteos de C4. El resto no me frena, ¿cierto? Es simplemente tenerlos en cuenta, ¿listo? La afectación del sistema nervioso central produce una encefalitis, puede producir mielitis y neuropatía periférica y también síndrome de reconstitución inmune, ¿cierto? Lo más frecuente es alteración del estado de conciencia, puede confundirse en los cursos subagudos con demencia social VIH, pero realmente casi siempre es un paciente que tiene una convulsión muy refractaria, ¿listo? Y la ventriculoencefalitis o la hiperintensidad en la zona circundante de los ventrículos es, digamos, lo que uno más ve. Vean, zonas circundantes a los ventrículos y uno ve las hiperintensidades por acá, veanlas acá, ¿sí? Aquí vemos otras imágenes, vean, lesiones periventriculares, ¿sí? Hiperintensidad. Aquí en las astas anteriores son muy frecuentes también encontrarlas, ¿listo? Diagnóstico, carga viral, ¿listo? Pues PCR en líquido cefalorraquídeo, ahí va a ser el gol estándar, ¿cierto? Casi todos van a estar positivos en las infecciones muy alteradas. Se correlaciona bien con altas cargas virales en sangre, pero ese examen se demora, ¿listo? Y esta es la esofagitis, véanlo acá. Este es una lesión, es un poco más blanquecinas, ¿cierto? Esta es cándida, ¿cierto? Y esto es lo que uno ve en citomegalovirus. Vean la diferencia, vean.
ven unas úlceras que sangran, ¿sí? Miren que las lesiones por cándida son las lesiones más blanquecinas. Y esto es esófago superior, ¿cierto? Que incluso no encuentra el muguet desde la boca, ¿cierto? Y luego el esófago comprometido. Y esto es colon, ¿cierto? Y esto es esófago distal. ¿Listo? B1, úlceras que sangran. ¿Listo? ¿Cuál es la más frecuente? Esta, la colitis por citomegalovirus. ¿De qué se queja el paciente? Diarrea crónica y hematoquesia. ¿Listo? La IgG negativa me dice que es poco probable la infección, pero obviamente las biopsias van a ser el gol estándar. La PCR es muy útil en pacientes sin VIH, por lo que ya les dije los leucocitos, ¿no? Porque tienen los de leucocitos, digamos, depletados. Listo. Ahora, las pruebas, vean que la IgM, digamos que casi que es no aplicable para uno decir que es una infección por citomegalovirus, y aquí casi siempre que lo único que nos sirve es la PCR en donde sea. Si es una neumonitis, PCR en la broncoalveolar, ¿cierto? La PCR en colitis, aunque es poco frecuente, ahí lo haría uno en sangre y en sistema nervioso central, obviamente, la colitis. Otras causas de diarrea aguda y crónica por VIH, pues ustedes ya saben todas las que hay. A ellos también les da rotavirus, también les da el norovirus, por acá está el campylobacter, que también genera mucha hematoquesia, listo. Es difícil de diagnosticar y el diagnóstico de una colitis por citomegalovirus es poco probable que ustedes lo encuentren en la práctica clínica. Listo. Casi siempre van a encontrar que estos pacientes tienen una diarrea de más de 7 días de evolución, ¿cierto? Y con menos, paciente con más de 7 días de diarrea y menos de 200 CD4, ahí es que ustedes van a encontrar el citomegalovirus, la colitis. Antes no, porque mientras se forman las úlceras y todo eso, hay que pasar cerca de 2, 3 semanas de la afectación viral. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Depende del órgano que ustedes encuentren, ¿cierto? Está el ganciclovir y el valganciclovir, ¿cierto? El valganciclovir es la forma oral, ¿cierto? Del ganciclovir. Y el problema es que puede haber resistencia viral, ¿sí? El citomegalovirus se puede volver resistente a estos antivirales, ¿cierto? Y ahí es donde yo echaría mano del Foscarnet. Hay algunos esquemas que dicen que uno los tiene que dar combinados, sobre todo en retinitis por el riesgo de pérdida, entonces se da terapia supresora con Foscarnet más ganciclovir endovenoso y luego los pacientes se van con valganciclovir oral. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. No sé si tienen